Mudanzas, conversaciones educativas transformadoras. Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore de Harvard popularizó esta metodología de metaaprendizaje a principios de siglo. En el Mudanzas de hoy les presento a Vicky Bernadette. Es fundadora y presidenta de la Fundación Vicky Bernadette, que trabaja la atención integral del abuso sexual infantil desde 3 ámbitos: el servicio de atención terapéutica y jurídico, el servicio de formación y prevención y el servicio de comunicación y promoción. Fue víctima de abuso sexual de los 9 a los 17 años y no lo reveló hasta los 34 años. En el momento de la revelación, como en la mayoría de los casos, tuvo que afrontar la reacción del entorno familiar y la inexistencia de recursos especializados. Su espíritu de lucha, su inconformismo y su determinación la llevaron en 1997 a promover la fundación que lleva su nombre. En 2005 fue nombrada emprendedora por la Fundación Ashoka. Espero que les inspire tanto como a mí. Bueno, pues Pepe, estoy encantadísima de poder estar aquí con esta conversación, de estas conversaciones tan interesantes que sueles tener con gente también muy interesantes, pero está a la altura, pero te agradezco mucho tu invitación. Y yo hace 25 años que fundé la fundación con una idea de lo que podría ser el trabajo en esta fundación, con la idea del cambio social que quería generar en aquel momento, ¿no? Ser un agente de cambio respecto al tema de los abusos, ¿no? Y ostras, estos 25 años me he dado cuenta de que era muy optimista, de que utilizaba mucho el sentido común y con estos años me he dado cuenta que ha sido muchísimo más difícil, que no, el sentido común en cuanto a la protección de la infancia, en cuanto a la gravedad de las cosas, esto es muy grave y por lo tanto hay que hacerlo, en según qué visiones es muy relativa, pero también tengo que reconocer de que esta evolución ha permitido y va a permitir continuar evolucionando y cambiando las cosas. O sea, no estamos estáticos, no estamos como hace 25 años, por supuesto, pero lo estoy viendo con una lentitud que no nos deberíamos permitir, porque esta lentitud quiere decir que dejamos a niños y niñas por el camino sin oportunidades. Entonces, es verdad que yo creía que tendría otro ritmo y que no lo ha tenido. ¿Qué tipo de cosas de las que están pasando ahora te provocan mayor preocupación? Realmente yo también me preocupa muchísimo el hecho de que sí que ahora mismo en las escuelas se están haciendo cosas que no se hacían antes, pero no debería ser como de una forma puntual o extra o como extraescolar o como extra lo que sea, sino que sea como norma, como algo que ya se tenga en cuenta desde el principio de los principios y que todavía esto no pasa. Lo mismo que ocurre con el bullying. A veces la escuela prefiere que no la toquen, ¿no? Y por eso suele relativizarlo, incluso a veces ignorarlo, ¿no? Tengo una amiga que envió a su hijo de 13 años, me parece que tenía 13, a una residencia en Estados Unidos, residencia educativa, no recuerdo el nombre que le dan allí, pero y me llamó y me dijo: mira, Vicky, lo que he recibido. Recibí un correo electrónico diciendo: muy contentos de que tu hijo venga a nuestra institución, tal, te ponemos al corriente que en los últimos 5 años en esta institución se han detectado tantos casos de abusos sexuales, se han hecho las denuncias pertinentes, el resultado final ha sido tal. Y además ponía: y ahora respecto a esto te digo una serie de frases que puedes trabajar con tu hijo antes de que venga para poder prevenir las situaciones. Y se quedó y me lo comentó diciendo: pues mira, es que realmente yo confío más en llevar a mi hijo allí que en otro sitio que me digan: no, aquí no ha pasado nunca nada. Y entonces a continuación miro internet y veo que la estadística te dice que un 20% de la población a nivel de países desarrollados, no estoy hablando de otros, sino de Europa, Estados Unidos, Canadá,
te dice que más de un 20% de la población sufre abusos y tú me estás diciendo que en 10 años aquí no ha pasado nada, pues yo no confiaría, sinceramente. ¿Cómo tratar la subjetividad, ¿no?, de la infancia? A veces incluso cuando se ha querido relativizar algún abuso se ha dicho es que esta niña tiene mucha fantasía. Bueno, Este es un clásico, supongo, esto es Vicky, un clásico, de las sí, sí. de las relativizaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde estaría también este equilibrio, en el fondo, entre la tutela que los padres tenemos, que los profesores tenemos, y esa consideración casi de pertenencia que a veces tenemos sobre la infancia, ¿no? O sea, ¿cómo se cambia una dinámica cultural que hay que rectificar? Solamente, creo, solamente lo vas a conseguir desde la educación en otra perspectiva cuando son pequeños. O sea, no puedes cambiar la mentalidad de una forma fácil de una persona de 40 años que ha cronificado una conducta y que no solo no la va a rectificar, sino que la va a transmitir. Entonces, esas familias donde se transmiten estos valores de pertenencia, de machismo, a sus hijos, la única opción para estos hijos es que oigan otra versión, otra forma en otro sitio. Y tiene que ser en la escuela. No sé si sería una pregunta muy invasiva, Vicky, pero No, no. ¿cuál fue tu chip para denunciar los abusos que habías padecido? ¿Cuál fue el chip que cambió o que motivó que lo explicitaras, que lo sacaras, que lo denunciaras, ¿no? Sí. Tú puedes tener detonantes durante mucho tiempo, pero si no estás preparado, no vas a hacer caso. Entonces, uno no habla cuando quiere, sino cuando puede. Puede ser un buen libro, puede ser una película, puede ser que hayan muerto tus padres, puede ser que haya muerto el abusador, puede ser que leas en un periódico una noticia y creas que tú también puedes. O sea, hay ese detonante y eso unido a que tú te ves capaz en este momento de hacerlo, pues das ese paso, ¿no? Entonces, el mío fue que hasta los 34 años yo no lo hablé y una sobrina mía, que nos llevamos muy poco tiempo, descubrió unos poemas que yo tenía escritos de cuando me estaban sucediendo los abusos. Pero no decía nada explícito, sino que eran cómo me sentía, bueno, mi parte más depresiva, ¿no? Entonces, claro, yo sufrí abusos cuando tenía 5 años, después de los 9 a los 17 tuve una agresión sexual y después malos tratos durante 14 años. Entonces, claro, yo no había roto esta cadena y me estaban sucediendo un montón de cosas. Claro, el hecho de hablarlo en ese momento pude romper esa cadena, pero la gente que no es capaz de poderse abrir o que no ha podido o no ha encontrado esa oportunidad o ese apoyo, pues tienen este currículum detrás que además te avergüenza mucho. Y eso las educadoras me lo comentan, ¿no? Seguro que hay algo más, pero no lo cuentan. Y una vez, en uno de esos talleres o intervenciones, hubo una mujer que me dijo exactamente esto. Dice, me limito a hablar de lo que sé que me van a creer y me van a ayudar. Porque si cuento mi vida, tengo miedo que no haya esa credibilidad con lo que me está sucediendo ahora y yo necesito la urgencia que me ayuden ahora. Esa sensación de decir, no puedo contar todo lo que me ha pasado porque parece irreal. Porque nuestras vidas parecen irreales por esa acumulación de episodios que nos están sucediendo porque caemos en todas las trampas de todos los depredadores. A veces hay más escándalo en los abusos escolares, que siendo abusos son menos cuantitativamente que los abusos intrafamiliares, ¿no? Y esto a mí, yo siempre lo he interpretado como una resistencia cultural a aceptar la existencia del abuso. Si tuviéramos un 20% de la población que muriera en accidente de tráfico o que padeciera, ¿no? Ya no muriera, que padeciera accidentes de tráfico, estaríamos escandalizados. Pero en cambio en esto nos cuesta este escándalo, nos cuesta entender la subjetividad de la persona, ¿no? Yo intento transmitir cuando hago estos talleres para padres y madres, ¿no? Decir,
Primero, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, hago esta pregunta, ¿no? Pensad por un momento que alguien de vuestra familia, de vuestro entorno más cercano, fuera capaz de abusar sexualmente de vuestros hijos. Entonces hay esa exclamación imposible. En mi familia no, yo por mucho que piense es imposible, yo ahora me viene a la cabeza mi familia, yo sé que esto no sería, yo sé, o sea, hay un 100% de un no rotundo. Y entonces yo les digo, pues fijaros una cosa, esto es una falsa seguridad que desprotege a vuestros niños y niñas, porque nunca vais a detectar algo que no lo tengáis como posibilidad, que no penséis que lo podéis tener delante. Y eso desprotege a vuestros hijos, porque si yo digo que 1 de cada 5 niños niñas sufre abusos sexuales y el 85% de estas situaciones se producen en el entorno familiar y entorno de confianza, esta afirmación tan rotunda no es cierta. O sea, por mucho que lo niegues, no vas a evitar que pase. En cambio, por mucho que lo reconozcas, te prepares y te formes, quizás sí que lo podrás evitar. Yo recuerdo una frase que seguramente que igual tú la sabes, pero que me encanta, que es de Gabriela Mistral, la pedagoga y maestra chilena, que tenía una frase que decía, que ya en ese año, en los años 40, no sé cuántos, que ella decía y se enfadaba porque decía, a ver, el futuro de los niños y niñas es siempre hoy, mañana será tarde. Parece como si entendiéramos, tenemos como un marco mental, ¿no? Que nos dijera que en realidad la infancia y la juventud son procesos en transición para llegar a un sitio. Exacto. Y entonces, en realidad, por eso negamos esta especie de importancia del presente, porque siempre culturalmente lo vemos como una especie de transición, ¿no? De proceso. Y claro, el proceso en realidad nuestro no se acaba hasta la muerte, ¿no? Como decíamos antes, el cerebro, la morfología se forma durante este tiempo, hasta los 5, 6, 7 años. Los niños aprenden más por lo que ven, por lo que sienten, por lo que oyen, que por lo que les dices. ¿Los abusadores son personas enfermas? No, 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 no. No tienen ninguna enfermedad mental, tienen un problema psicológico grave que necesitan ayuda, pero no es una enfermedad mental. Y eso, esa falsa creencia, a la vez, hace que muchas familias se sientan libres de que puedan tener un agresor porque no hay ningún psicópata, porque no hay ninguna persona que esté mal de la cabeza. Que es cualquier persona que nos crucemos por la calle, que es una persona que la entenderíamos con una vida normal y que a lo mejor es un catedrático de universidad o es un juez o es, ¿no? Pero también puede ser un agresor o puede ser un paleta o un electricista, pero no son enfermos mentales. No se trata de poner el foco en que la familia y el entorno de confianza es el demonio, porque tú a eso a un niño o a una niña no se lo puedes decir. Necesitan saber que la familia, el entorno de confianza es un espacio seguro o que es de confianza, que es de amor, necesitan tener esa seguridad, esa estabilidad para que puedan crecer sin miedo, ¿no? Por lo tanto, el foco no es criminalizar la familia y el entorno, sino que el foco hay que ponerlo en formarnos, informarnos y saber qué podemos hacer para poder dar herramientas a nuestros niños para educar esa confianza. La confianza se puede educar. Cuando la frase que dicen los niños y niñas y también los adultos que han sufrido abusos sexuales te dicen, es que me he callado porque me sentía más seguro si callaba que si hablaba. Eso es una reflexión que creo que nos deberíamos hacer todos, porque si se supone que somos adultos el referente para que si tienen un problema nos lo puedan explicar, algo transmitimos o tenemos que cambiar lo que transmitimos a esos niños y niñas en cuanto a esa seguridad en cosas que son nuestros propios prejuicios y el tema tabú, sobre todo. Es que vamos a una playa nudista siempre toda la vida
y tal y cual. Bueno, ya pregúntale si se siente cómodo, si no, y hacerles caso y escuchar. Nos cuesta muchísimo escuchar. Y por otro lado, el hecho de escuchar, a veces nos cuesta la parte de acompañar escuchando. Es decir, que lo que me doy cuenta es que alguien que nos cuenta una cosa, intervenimos desde otra vez la perspectiva nuestra, ¿no? Bueno, pues así interrumpes y tal, cuesta mucho acompañar, ¿eh? Y yo creo que deberíamos aprender a escuchar y apoyar, aunque no entendamos la situación. Es decir, las personas necesitan el acompañamiento, necesitan la escucha, necesitan la ayuda y si queremos, decidimos dársela, tiene que ser sin condiciones de cómo lo vemos nosotros. Y eso es lo que yo creo que está costando muchísimo. Y para terminar, esto yo al menos lo limito a una frase que dice Maya Angelou, que es una activista de los derechos civiles afroamericana, que sufrió muchísima violencia cuando era pequeña y que escribe poesías, es escritora, es activista, es de todo, pero tiene una frase que dice: la escucha es la cura más importante que existe, porque olvidarán lo que le dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca, nunca olvidarán cómo les hiciste sentir.